Saludos a los compañeros. El paradigma de la complejidad pone entre paréntesis los conceptos del conocimiento y aprendizaje al cuestionar sus fundamentos epistémicos, mostrando la necesidad de reformar el pensamiento y las instituciones educativas acorde a las necesidades de una sociedad contemporánea. Hoy entendemos el conocimiento como abierto, inconcluso, siempre relativo y en permanente reconstrucción. Morin también plantea que este concepto debe migrar a un circuito epistemológico, ya que busca que los lenguajes entre distintos campos de estudio pasen por procesos. El biólogo Ludwig von Bernstein y su teoría general de los sistemas. Para él, un sistema es una interrelación de elementos que constituyen una entidad global o una unidad global. Los sistemas poseen propiedades emergentes, que son propiedades que, si bien se pueden gestar en una de sus partes, no se identifican como que son ocasionadas por la parte misma, sino por el todo, y se manifiestan en el todo. Se halla constituido por subsistemas, interacciona con suprasistemas. Los cambios afectan a todos porque no pierdan su unidad, identidad, autonomía y poseen un dinamismo interno específico. Tienden entrópicamente a la desorganización, pero en ellos se gestan mecanismos de equilibrio interno que permite su autorreorganización y de esta manera se adaptan a dichas perturbaciones. Y fue el primero que mencionó que, o manejó más bien a los seres vivos como sistemas abiertos. Un ejemplo para mí que podría ser de propiedades emergentes es el de la biogénesis mitocondrial, ya que si bien se da la necesidad o la señalización de que hay una necesidad de que se produzcan más mitocondrias en cierto tejido del cuerpo, el principio de autoecoorganización fundamenta que los fenómenos no deben de ser concebidos aislados de sus entornos ni como producto de determinaciones externas, sino que deben tener en cuenta una dialógica compleja de doble implicación entre la lógica interna del sistema y la lógica externa de la situación o el entorno. Aquí el ejemplo es claro. Podemos tomar como muestra una persona indigente, drogadicto, y no podríamos entender el problema desde esas descripciones propiamente, ¿no? Hay otros factores que determinan como esa falla, ¿no? Pueden ser los factores familiares, la cercanía en cuanto a las drogas, algún problema emocional o mental, etc. Es decir, remarcar el ejemplo que todos los problemas, o no necesariamente problemas, pero aspectos de algo no se dan de una manera aislada. Para Merleau-Ponty, la percepción sensible reside en el cuerpo y oficia en sus análisis no solo como modelo de toda experiencia, sino como su base, fundamento y origen. La experiencia de la percepción nos resitúa en presencia del momento donde se constituyen las cosas, las verdades, los bienes. Es decir, la cognición. Todo lo que se da originalmente en la percepción constituye el derecho del conocimiento. Es decir, estas son las fuentes de la percepción. Mencionan el primado de la percepción, que significaría algo así como volver a las cosas mismas, como antes de que nuestro entramado y bagaje cultural empapen de nuestra propia experiencia pasada alguna percepción,
eso primero que se percibe, esa sensación pura, sería el primado de la percepción. Dice, la percepción primitiva comporta más bien relaciones que términos aislados y relaciones visibles y no concebidas. En la siguiente filmina se ve tal vez a qué se refiere con eso de que son más bien relaciones en lugar de términos aislados. Kemp Smith comenta, cualquier explicación que se refiere solo a sus componentes y a la actividad asociativa a través de la cual son ensamblados los factores de los que no puede dar cuenta en tales términos. Aquí puse de ejemplo un organigrama en donde, ¿por qué? Porque siempre en las empresas ocurren problemas porque alguien siempre ve como todo su mundo lo más importante el departamento en el que trabaja, ya sea producción, calidad, compras, ventas, publicidad, y no puede ver cómo cada parte tiene su función, y es importante que exista un equilibrio. Locke llama las ideas a todos los objetos de la mente. Hume propone, al iniciar su tratado, denominarlos percepciones, y que hay de dos tipos, impresiones o ideas. Y Smith revira el que las impresiones no solo son más vívidas que las ideas, sino que la naturaleza de las ideas puede determinarse rastreándolas hasta sus correspondientes impresiones. Y aquí, recordando el ejemplo de la piña, puse una imagen de lo que le llaman la nariz del café. Y aquí va el hecho de lo que mencionaban anteriormente, que las percepciones son relaciones, no hechos aislados. Todos los aromas de café que podemos percibir son una combinación de todos estos factores que están aquí. Este ejemplo es de la lectura que habla de los silogismos, y comienza de una manera muy amena, haciendo alusión a que están como en contra de lo que viene siendo el posmodernismo, ¿no? Y dice el autor, estos desvergonzados antagonistas del sentido común, pertenecientes a un subgrupo determinado y emblemático, que se define como posmodernos, niegan con gran energía y convencimiento que la verdad responde a algún tipo de realidad objetiva. Y algunos de los memes que encontré al respecto, porque realmente es una guerra, son estos. Posmodernismo, toda la verdad es relativa, excepto este enunciado. Y luego, modernismo contra posmodernismo. El modernismo, o sea, de manera enérgica dice el pintor, yo soy un genio, y el otro dice, ¿sabes qué? Categóricamente la palabra genio es un constructo social, y luego piensa que es un genio, ¿no? Entonces es ahí como la ironía, y bueno, esto básicamente es como la síntesis de ese artículo de los silogismos, que maneja que, bueno, tienen una estructura de 3 enunciados, el cual 2 son premisas y el tercero es la conclusión, como viene acá, y hace esa relación para que pueda cumplirse. Es decir, si alguno de nosotros va a formular un silogismo, tiene que cumplir con estas reglas, ¿no? Todo A es a B, como todo C es a A, por lo tanto, todo C es B. Y lo marcan en cuanto que también puede hacerse un silogismo, pero en situaciones científicas, en donde se nombrarían, las denominaciones sería la primera parte en lugar de las premisas, el explanans, donde una parte son las condiciones de antecedentes, y luego la otra parte, la ley con la que
se va a formular la conclusión, que vendría siendo el explanandum. Y para situaciones de orden moral y todo ese tipo, se iría la siguiente fórmula, ¿no? El sujeto, por ejemplo, el sujeto X tiene un deseo, el sujeto X tiene una creencia relevante con su deseo, es decir, esa sería la relación, y en conclusión, el sujeto X actúa. En la historia de la ciencia han coexistido dos maneras distintas de concebir el conocimiento científico, como descubrimiento del contenido del alma, escrita en lenguaje matemático, y caminando de la razón a los objetos, como decía Platón, o como transformación de las sensaciones en figuras de pensamiento. Es decir, dicen, la construcción del conocimiento en el sujeto parece ser siempre a priori, pocas veces se tiene conciencia de su existencia y de cómo opera. Es decir, cuando de repente se nos viene a la mente una conjetura, probablemente previamente estábamos, en una conversación, tal vez en ese mismo instante, y alguien dijo una palabra que te recordó a cierta cosa y la relacionaste y luego te dio una conjetura que nada que ver de otro tema, pero ahí viene, ¿sí? Entonces, pocas veces uno puede tomar conciencia exactamente de todo ese proceso de pensamiento para poder ver, o poder dilucidar un poco de cómo opera nuestra propia mente. Los filósofos griegos generaron una nueva forma de conciencia, la conciencia racional, que pues esto no se da de manera innata. Creían que el conocimiento ya estaba depositado previamente en nuestro inconsciente en vidas pasadas y que podía ser recordado por medio de anamnesis a través de un proceso dialéctico. El conocimiento nuevo se realiza por reflexión, o sea, por mayéutica. Literalmente, revisé qué significa anamnesis según el materialismo filosófico y dicen que es un recuerdo en el contexto de el saber como un recordar o como un diálogo del alma consigo misma. La concepción platónica de la escritura matemática del alma proviene del planteamiento pitagórico que establece el número como elemento primigenio de las cosas. Los números están en las cosas porque son las cosas. Y dice, la matemática proviene de la geometría que originalmente tuvo un carácter totalmente pragmático. Pitágoras le dio un carácter racional, abstracto y lógico intuitivo a priorístico. Pensar los números, desplegar la matemática es conocer lo real. Y dice, cuando Galileo expresó, el libro de la naturaleza se encuentra escrito en lenguaje matemático, se refería más bien al rechazo de la capacidad sensorial de construir un conocimiento objetivo, más al que sonara bonita la frase, ¿no? Para los pitagóricos, el número es al mismo tiempo la figura geométrica, por ejemplo, el 3 es el triángulo, el 4 el cuadrado y el 5 es el pentágono y así sucesivamente. En cuanto al principio de incertidumbre de Heisenberg y la famosa representación del experimento de la doble rendija de Thomas Young, el observador pasa a ser parte de la constitución del objeto observado, en tanto que es necesario para provocar la aparición de las propiedades de lo real. Es decir, cambia lo real al ser observado, y la lectura plantea algo muy interesante que es, como sabemos en los que hemos visto ejemplos de este experimento, dependiendo del observador o cómo se mida, la partícula se comporta como onda o como partícula, ¿sí? Entonces ellos, pues el autor hace la conjetura de si entonces el conocimiento, si podemos realmente acceder al conocimiento real.
tomando en cuenta que el mero acto de observar determina de qué manera se proyecta la naturaleza hacia nosotros, como onda o como partícula, ¿no? Entonces, ¿conocemos ya el cambio o conocemos acaso lo real? ¿Sería entonces posible